Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas pláticas que tenemos aquí en Conversando conmigo. En esta ocasión quisiera platicar con ustedes respecto a la relación que tuvimos mi abuelo y yo. En este caso, eh, como parte de este triduo de padres, le toca su turno a él como parte de la relación que tuvimos como abuelo y nieto. Eh, este punto fue un punto complejo y marca un punto muy importante en mi vida, en mi ámbito personal, porque él fallece cuando yo ya estoy casado, ya tengo mi familia formada. Él pasó un proceso de deterioro mental muy complicado debido a que tuvo demencia senil hacia los últimos años. Ya fue algo complicado. Pero él fue un punto muy importante porque ocasionó su pérdida un desequilibrio mental en mí, a pesar de que él ya estaba avanzado de edad y em, tenía mm, unos tumores en la vejiga que no habían sido diagnosticados como benignos y que debido a su edad ya no era recomendable operarlos. Pues, aunque tenía ya ese conocimiento de que se encontraba cerca su partida, no fue, mi mente no lo tomó muy bien. Pero bueno, regresémonos un poco más atrás. En este punto, en cuanto a a mi relación con él, pues en realidad al principio, en mi infancia, durante estos 8 primeros años que les he comentado que viví con mis padres adoptivos, y posteriormente nuestro peregrinar con la familia de, de mi mamá adoptiva, que es nuestra propia familia además. Pues se, se complicó un poco esa relación de nieto-abuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no estuvimos siempre en la misma ciudad que ellos. Estuvimos en distintas ciudades con los hermanos de mamá y esto complicaba el estar cerca de mis abuelos paternos, de mis abuelos paternos. Pero esta lejanía, cuando yo iba a vacaciones, cuando yo me encontraba cerca de él, pues no era muy de cariño, pero no porque yo no quisiera, sino que era tan imponente, de un carácter fuerte, de un trato, sí, cariñoso en momentos, pero duro, o sea, muy firme, me daba un poco de temor. Eh, Me daba mucho nervio. No me gustaría hacer algo para que me regañara o no sé, muchas cosas en cuanto es que era de carácter fuerte. Como les platiqué, era abogado y me tocó escuchar algunas veces cómo regañaba a sus propios clientes cuando se equivocaban a estas estrategias legales que les planteaba para su beneficio y yo, en la admiración de ese carácter tan fuerte, también sentía un profundo temor a ser regañado. Nadie como niño le gusta que lo regañen. Pero entonces, durante mucho tiempo, durante muchos años, mi acercamiento fue controlado, digámoslo así. Em, Mis tíos íbamos a casa, llegábamos, apoyábamos en lo que podíamos en cuanto a las cuestiones del hogar. Vendíamos, en ese momento tuvimos hasta cierto punto venta de pollos como parte de los ingresos domésticos. Se alistaban los pollos desde pequeñitos hasta que ya estaban en la edad de
prepararlos para su venta al público, ya, este, desvividos y listos para su consumo. Entonces, pues, participábamos en ese proceso. Ya eso estaba yo ya en nuestras vacaciones navideñas, era colaborar con esa parte de entrar, levantarse temprano, antes de que saliera el sol, preparar los artilugios para proceder a preparar, este, los pollitos, ¿no? Posteriormente ya no se podía tenerlos desde pequeños, se compraban ya grandes, pero el procedimiento era el mismo, etcétera. Y él nos impulsaba a conocer el trabajo, ¿no? Él tuvo muchos aprendizajes respecto a profesiones y a actividades laborales, ¿no? Dice él que decía él, nos contaba que piscó manzana en Estados Unidos, que en una temprana edad, o joven, que posteriormente aprendió de zapatero, trabajo con sastre, le hacía, teníamos apicultura, ¿no? Tengo muchas experiencias con la apicultura con él, porque en su carácter recio era enseñarte a ser trabajador y entender el concepto del trabajo y que había que hacerlo bien. Entonces, piquetes de abejas, muchas cosas. Pero este, él era así, quería que todos sobresaliéramos en el sentido de que supiéramos hacer todo, que no dependiéramos de nadie para hacer las cosas como hombres, ¿no? Este, Tendríamos que saber hacer de todo, ¿no? De todo un poco, que no fuéramos inútiles, decía él, que fuéramos útiles. Siempre nos decían que nos juntáramos con las personas inteligentes porque de ellos podíamos aprender, no de los que no lo fueran porque no tendríamos ningún aprendizaje de esos contactos, ¿no? Era fuerte, era recio, era de, de ímpetu luchón hacia el frente, ¿no? Siempre. Este, Siempre proveyó a su familia y es lo que marcó mucho de mi infancia. Ya hacia mi adolescencia, que ya era el trabajo, ayudar, cuando era esto de la crianza de los pollos, era limpiar esos lugares donde se crían los pollos, que son de viruta de madera, que con los días se empieza a poner y fermentar con los desechos de los animalitos, ir a levantar todo, cambiar el ciclo de las camas que les dicen de viruta de madera para que los pollitos fueran creciendo. Eran unos trabajos titánicos porque no nos ayudaba a nadie, sino que lo hacíamos como una empresa familiar, entonces era ir a ayudar, ¿no? Estaba yo joven y pues obviamente no era muy agradable llegar de vacaciones a ayudar en trabajo, pero bueno, uno aprende de esas lecciones. Pero con el paso del tiempo y de los años, el, pues se fue ablandando en el sentido de que ya no necesitaba ser tan duro porque pues se retiró de la abogacía y se dedicaba más a sus cosas de la apicultura y de la cuestión avícola en una pequeña escala, algo muy doméstico, este, arreglar cosas de la casa, componer, sabía coser a máquina, arreglarnos algunas cosas. Era un hombre muy trabajador, pero hubo un momento en el que ese temor, esa distancia se empezó a cortar con mi llegada a mi madurez, empezar a vislumbrar que iba yo a estudiar para la universidad y este contacto con el derecho, que bueno, yo no iba a ser abogado de entrada, siempre tuve esa intención de ser diseñador o dibujante, algún otro tipo de profesión, para explotar mis habilidades. Sin embargo, no tuve la fortuna
de pasar mi examen a la universidad a la primera, y entonces, como era en la Ciudad de México y tuve que regresar, pues me dijeron, no hay tanta posibilidad de volver a regresar, entonces pues, escoge algo. Entonces, o trabajas o estudias. Yo decidí estudiar y pues lo que había era derecho. ¿Por qué? Porque era el legado familiar, ¿no? Entonces, estudié la carrera, es lo que me dedico actualmente. Uno diría, pero pudo haber estudiado lo que él quería. Sí, pero en su sabiduría era lo que había yo visto, lo que se me podía ayudar en transmitir los conocimientos que se habían adquirido con el paso de los años. Este, lo agradezco, pero sí te queda ese gusanito interno de qué hubiera sucedido si hubieras hecho una cosa diferente. Pero amo mi profesión actualmente. Pues sí, les decía entonces, llegamos a este punto en el que ya la madurez me empieza a llegar con la edad y fuimos creciendo ambos en esa relación. Llegó un punto en el que en una... mm, a mi abuelo no era afecto a beber. Lo habré visto con algunas copas de más un par de veces. Y en una de esas ocasiones ocurre un incidente en el que él estaba sentado este, en un sillón y le dije que lo acompañaba a la recámara para que ya descansara, ¿no? Entonces, solamente que le ayudó a incorporarse para llevarlo a su recámara, me quedó viendo y me dijo, "Mm, sabes que te quiero mucho, sabes que siempre te he querido". Y le dije, abuelo, yo lo sé, ¿no? Yo estoy consciente de eso. Y me dijo, nada más, lo que más lamento, aparte de la pérdida de tu padre, es no haber estado cerca, porque tenía temor a encariñarme. Entonces, nuestra relación se unió más en ese punto de sinceridad en el que él dice, se abre emocionalmente, que no era habitual, al menos conmigo, y decirme que me quiere y que su concepto de la distancia que existía entre los dos había sido por una cuestión propia, o sea, es decir, él se auto restringe el demostrar emociones por no encariñarse por la situación que permeaba mi vida personal por lo de la adopción previa, pues abrió un nuevo enfoque sobre cómo quererlo a él. O sea, ya no lo veía yo con ese temor de un hombre fuerte, sino desde un hombre que en su dolor, al no poder expresarlo, lo encapsula y lo cierra y no permite que los demás podamos verlos. Entonces, en este momento en el que él se pone vulnerable, permite que yo acceda a esa emoción y él me la comparta. Entonces, me marcó. Es el punto en que la relación, a pesar de los años, yo ya tendría para ese momento entre 22 y 25 años, pues evidentemente me saca todo ese miedo y lo hace a un lado y incorpora todo ese aprendizaje de sus consejos, de sus regaños, sus levantadas temprano, el, el quererme enseñar más cosas, el que yo estuviera listo para entender conceptos, el que me sentara con él a que me dictara, yo le ayudara con la máquina de escribir, a hacer sus escritos de sus asuntos. Entonces uno empieza a entender qué es lo que te querían enseñar, qué es lo que quería transmitirte, pero no sabía cómo. Y la forma en que él lo veía era compartiendo lo que él sabía. Eh, me, me inculcó esa necesidad de servir, de siempre ser útil, de saber cambiar un foco, saber conectar
un cable eléctrico o hacer mezcla para construir medio conceptos de cómo poner una barda, dónde no ponerla, dónde sí, qué tanto escarbar, qué tanto, cómo cultivar algún tipo, porque también tiene algún tipo de hortaliza. Este, lo de las abejas, él diseñó su propio tanque extractor de miel y lo mandó a elaborar, lo tenía en funcionamiento, muchas cosas. Entendí esa fascinación por él, ya hacia lo que sería la etapa final de su vida. Entonces, cuando esto ocurre, yo ya estoy casado, vivo en la Ciudad de México, no, ya tengo mi trabajo, no, no estoy con él porque ya lo cuidan, mis tías se turnan para cuidarlo después de la muerte de mi abuela, pero él está ya en Chiapas. Entonces, cuando sobreviene su fallecimiento, yo no puedo estar ahí y me puse mal. Em, Hablándolo con profesionales, me comenta la terapeuta que es como una presa, bueno, así lo ejemplificó, por supuesto, que se empezó a llenar de emociones de la muerte de mi papá biológico, la desaparición de mi mamá adoptiva, el problema de separación de mis padres adoptivos, este, el que yo no tuviera contacto con mi padre adoptivo después, la pérdida y separación con el proceso de enfermedad de mi madre adoptiva y también el proceso de la muerte de mi abuela, cuando culmina con el fallecimiento de mi abuelo, pues se cierra, se desborda la presa emocional. Esto me pone en una situación emocional a mí difícil, eh, de ponerme a llorar como si fuera yo niño, así agarrándome de las rodillas en la recámara de mi hija, que ya estaba pequeñita. Este, pues fue un momento que tuvo que vivir mi esposa, mi cuñado y yo solos. No pude viajar, me frustré por no poder hacerlo, no pude eh, estar con él en ese momento, no, no pude llegar sino hasta el día siguiente, 2 días después. Entonces, no recuerdo bien. Pero sin duda alguna reconozco alcancé a reconocer ese cariño y esos conceptos que uno va generando con el paso de los años respecto a las cosas importantes de la vida. En este punto, el, su aprendizaje y su forma de ser me marcaron también, evidentemente. El amor de mis abuelos que ocuparon las veces de mis padres durante muchos años, pues obviamente quedó marcado y quedó fijo en mi mente y en mi personalidad. Esta entrega de amor de parte de él, pero enmascarada en su, en su semblante serio, me deja mucho que pensar en el sentido de lo que platicábamos la ocasión anterior. Esta oportunidad que tenemos cuando las personas se encuentran entre nosotros y nos permiten compartir con ellos estas experiencias. El cerrarnos no nos deja nada, no nos permite crecer ni a las personas con quienes nos cerramos ni nosotros mismos. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de encontrar esa parte de él que se encontraba oculta y tapada con sus emociones. Pero hay quienes no logramos empatizar y sacarlas antes de que los sucesos de la vida
sigan su curso. Entonces, pienso que el saber reconciliar aquellas cuestiones que nos hemos auto in- cubierto con emociones, que hemos eh, metido hacia nuestro subconsciente, hacia nuestro baúl de recuerdos con llave para que nadie lo conozca y nadie lo sepa, porque nos sentimos vulnerables o nos podemos ver vulnerables o nos podemos ver disminuidos en nuestras relaciones por demostrar lo que sentimos, pues creo que no vale la pena en que no lo conozcan los demás, porque al final de cuentas es lo que va a permitir que los otros nos conozcan. Afortunadamente yo lo logré, pude ver esa parte y reconocer todo el trabajo que de alguna manera él hizo previamente sin darme cuenta, y lo entendí con los años. Entonces creo que es oportuno y necesario entender este punto, ¿no? De cómo las personas en la búsqueda de su verdad, en la búsqueda de su trascendencia, de una manera u otra, podemos llegar a cerrarnos. Entonces, considero que esa es la enseñanza en este aspecto, a menos para mí. Tratar siempre de estar presente y decirle a aquellos a los que amas que los amas. A mí me cuesta un poco expresar mis emociones respecto a con mis familiares, con mis hijos y mi esposa no soy así. Trato de ser lo más abierto posible con ellos, pero también tenemos errores y tenemos limitantes también creadas por estos problemas del entendimiento, ¿no? Del saber liberar lo que nuestro corazón tiene. Bueno, se los dejo aquí, les dejo esta pequeña experiencia para que a través de ella podamos empatizar con quienes están en una situación similar y no logran comprender por qué sus padres o sus abuelos fueron así con ellos, pero nosotros no sabemos lo que estaba dentro de su pensamiento respecto a sus emociones. Eran otros tiempos, eran épocas distintas, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Lo importante es que ustedes puedan conocer lo que hay dentro de los demás respecto a ustedes mismos. Les agradezco mucho que hayan estado esta ocasión. Nos vemos próximamente. Buenas noches.